Bueno, buenas tardes. Como hemos dicho, como estábamos diciendo, vamos a comenzar la clase de hoy. Recordad que nos quedan dos clases, esta y la última, y que lo que habíamos hablado en la clase anterior es que esta la íbamos a dedicar a hacer el repaso de la asignatura y la última clase para todas las dudas que tengáis, etcétera, del caso práctico, del examen, lo que necesitéis, ¿vale? Si queréis que profundicemos en algo, en algún tipo de evaluación, lo que sea me lo decís, ¿vale? Pero necesito que me digáis si simplemente va a ser más de dudas que tengáis del caso práctico o lo que sea, o queréis que hagamos algún ejercicio más práctico, ¿vale? En la última clase. Entonces, si os parece, os voy a compartir una presentación que he elaborado con todo lo que hemos ido viendo a lo largo de las diferentes clases de la asignatura y vamos a hacer un pequeño repaso de la asignatura, ¿vale? Hasta aquí todo bien, comenzamos. ¿Os parece? Sí, pues venga, vamos a empezar. Vamos a hacer un repaso de la asignatura de higiene, en este caso de la exposición a agentes químicos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo primero, ver los diferentes temas que existían, que si recordáis había 5 temas en esta asignatura, y la introducción a todos estos conceptos y los temas que existían. El primer tema hablaba sobre conceptos básicos y ¿qué vimos aquí? Si recordáis, vimos la definición ya de los diferentes contaminantes higiénicos que existían, que aquí nos íbamos a centrar en los contaminantes de agentes químicos, pero que existían otro tipo de contaminantes higiénicos como los físicos y o los biológicos, que los veíais en en otra asignatura, ¿vale? Entonces vimos los diferentes tipos de contaminantes higiénicos, vimos el concepto básico de qué es la higiene industrial y por lo tanto es algo importante el que sepáis definir qué es la higiene industrial, qué es un agente químico. También recordad que la higiene industrial es esa disciplina dentro de la prevención de riesgos laborales que se encarga de proteger, vigilar frente a esos contaminantes higiénicos que pueden existir en nuestro entorno laboral, desde contaminantes de agentes químicos, contaminantes físicos que pueden ser ruido, vibraciones, radiaciones, ionizantes, ¿vale? Y o biológicos. La definición de agente químico también la vimos y es bastante importante, al igual que la de agente químico peligroso, y vimos cómo también podían acceder a nuestro organismo los diferentes agentes químicos, es decir, existían diferentes vías de entrada de los agentes químicos. Teníamos la vía respiratoria, que si recordáis era a través de la nariz, la boca y los pulmones. El agente químico accedía a través de esa vía. La vía dérmica, que era la segunda vía más importante, la primera la vía respiratoria, importante en cuanto a la más recurrente, ¿vale? La vía dérmica era a través de las diferentes capas de la piel. Teníamos la vía digestiva, que era a través de la boca, el estómago y el intestino. Esta se daba cuando al final ingeríamos algo que estaba contaminado por ese agente químico, ¿vale? Y la vía parenteral, que la vía parenteral era que accedía el agente químico directamente a nuestro organismo a través de alguna, decíamos, alguna desviación que hubiese en la piel, por ejemplo, como una herida, una llaga, lo que sea, que el agente químico accedía directamente ya que no teníamos esa vía de la dermis, ¿vale? Estas vías de entrada a los agentes químicos son importantes para conocer también luego las evaluaciones de riesgo y la exposición a los agentes químicos que nosotros vamos a evaluar. Hemos dicho que la vía mayoritaria o la más recurrente es la vía respiratoria, por lo tanto, todos los valores que existen o la mayoría de valores que existen a día de hoy en cuanto a valores límite de referencia con los que poder comparar, siempre están ligados a esta vía respiratoria, ¿vale? Y cuando nosotros estemos haciendo una evaluación de exposición a agentes químicos, vamos a tener que ver si vamos a hacer esa evaluación de exposición según el tipo de vía de acceso al organismo, ¿vale? Vimos también el concepto de valor límite ambiental, ahora lo recordaremos,
y la definición también de exposición diaria en este tema uno. Habíamos dicho definiciones importantes. ¿Qué es un agente químico? Recordar que era un elemento o compuesto químico que era utilizado en actividad laboral, elaborado o natural y de manera intencional o no, ¿vale? La peligrosidad, un agente químico peligroso es un agente químico que además tiene esa capacidad intrínseca para causar daño, ¿vale? Y la exposición a un agente químico era esa exposición, el agente químico que está en nuestro lugar de trabajo y que normalmente se da ese contacto con el trabajador por vía, como hemos dicho, inhalatoria o por vía dérmica, ¿vale? Son las vías de entrada al organismo más comunes. Hablábamos también de unos valores límite de referencia. ¿Recordáis que eran esos valores límite ambientales? Estos valores límite ambientales eran esos valores de referencia que se marcan de cada uno de los compuestos. ¿Para qué? Para determinar cuál es el valor de referencia de concentración máxima en el aire a la que, basándose en los diferentes conocimientos actuales, la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos durante toda su vida laboral. Y existen diferentes valores límite de referencia. Si recordáis, hablábamos de un valor límite ambiental de exposición diaria, que era ese valor límite ambiental para toda la jornada laboral, es decir, calculada, ponderada, una jornada estándar de 8 horas, y un valor límite ambiental de referencia de corta duración, que esto era un periodo de 15 minutos, ¿vale? Estos valores de referencia, ¿qué nos dicen? En el caso del valor límite ambiental de exposición diaria, nos dice el valor máximo, la concentración máxima a la que puede estar expuesto durante toda la jornada laboral el trabajador sin que su salud se vea condicionada, sin sufrir efectos adversos, ¿vale? ¿Recordáis dónde encontrábamos estos valores límite ambientales? ¿Dónde los encontrábamos? ¿Vale? Dice Juan Ignacio, en la ficha de datos de seguridad. ¿Algún sitio más donde aparezca? Había otro sitio que yo os decía que, de cara a que si vosotros lo que vais a hacer es una evaluación de riesgos laborales, siempre teníamos que coger el valor más actualizado. ¿Por qué? Porque este valor límite ambiental puede verse modificado, ¿vale? Exacto, Azucena, en los límites de exposición profesional que se publican anualmente a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? Siempre recordad que, aunque el valor límite ambiental de exposición diaria viene en la ficha de datos de seguridad, para hacer una evaluación de riesgos tenemos que fijarnos también en los límites establecidos, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, no siempre, la verdad, pero muchas veces puede verse modificado ese valor límite ambiental porque un año deciden que es 5 miligramos metro cúbico y al año siguiente nos dicen que el valor de referencia por algún estudio que se ha hecho pues ya nos deja de ser 5 y es 2, ¿vale? Siempre cuando hagamos la evaluación tenemos que coger ese límite de exposición profesional del año en el que estamos realizando la evaluación, ¿sí? Hasta aquí todo bien con el repaso. Continúo. La consulta, lo que decíamos, o bien en la ficha de datos de seguridad, que recordad que estaba dentro de la sección 8, tenía varias secciones las fichas de datos de seguridad y en la sección 8 encontrábamos los controles de exposición, ¿vale? Importante que sepáis qué es el valor límite ambiental, pero igual de importante las unidades en las que se miden los valores límite ambientales, ¿vale? Los valores límite ambientales se miden en partes por millón, o sea, mililitros metro cúbico o miligramos metro cúbico, ¿vale? Existe una conversión, no necesito que os sepáis la conversión, pero sí el tipo de unidades que se utiliza. Y aparte de la ficha de datos de seguridad, como siempre, en esos límites de exposición profesional de agentes químicos, ¿vale?
Estos son los valores de referencia, pero para nosotros saber con qué lo vamos a comparar, estos valores límite de referencia se compararán si es el valor límite ambiental de exposición diaria con la exposición diaria, de manera que la exposición diaria nos dará el valor y veremos, compararemos con ese valor límite ambiental y determinaremos si es superior o inferior, ¿vale? Y por lo tanto, si existe riesgo o no del agente químico. ¿Qué es por lo tanto la exposición diaria? Pues es esa concentración media del agente químico. Siempre cuando hablamos de valores límite ambiental suelen referirse a inhalación, por lo tanto es la concentración media en la zona de respiración del trabajador medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo. ¿Para qué? Para toda la jornada real y referida a una jornada estándar de 8 horas. ¿Cómo es la ecuación matriz de la exposición diaria? Aunque luego existan diferentes tipos de fórmulas según el muestreo seleccionado, pero de primeras la exposición diaria sería el sumatorio de todas las concentraciones por el tiempo dividido por las 8 horas de jornada, ¿vale? Esto es importante que lo conozcamos. Lo mismo con las unidades. Si las de valor límite ambiental son miligramos metro cúbico ppm, las de exposición diaria, si es un valor que vamos a comparar, son las mismas, ¿vale? Tenemos que saberlo y saber indicar cómo se puede calcular, ¿vale? Eh, Aparte de la exposición diaria, tenéis que conocer también la exposición de corta duración, ¿vale? La exposición de corta duración es la concentración que se mide del agente químico también en la zona de respiración del propio trabajador, pero que es medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de toda la jornada, ¿vale? Esta exposición de corta duración era referida como el valor límite ambiental de exposición de corta duración a estos 15 minutos. ¿Cómo se hace el cálculo? Pues al igual que en la exposición diaria, sería la concentración por el tiempo dividido de 15. La particularidad es que el tiempo dentro de esta ecuación tiene que ser minutos, porque estamos hablando de minutos, ¿vale? Mientras que en la exposición diaria estamos hablando de horas, porque sería la concentración por el tiempo dividido entre las 8 horas de jornada. Importante que sepamos hacer un cálculo de exposición diaria. Ya sé que en función del muestreo cambiaría la ecuación, pero necesito al menos que conozcáis esta básica, ¿vale? La de exposición diaria es el sumatorio de las concentraciones por el tiempo dividido de 8 en el caso de exposición diaria o de 15 en el caso de exposición de corta duración, ¿vale? Recordamos el ejemplo que habíamos visto en clase, ¿vale? Nos ponía el cálculo de una exposición diaria en una jornada de 8 horas, que un operario trabaja durante 5 horas y media en un proceso en el que está expuesto y que la concentración media es de 0,12, ¿vale? Necesitamos saber el cálculo para 8 horas. Pues básicamente sería multiplicar el 0,12 por 5,5 más las otras 2 horas y media para completar la jornada de 8 horas por cero, ya que no está expuesto a ningún agente químico, ¿vale? Por lo tanto, obteníamos el resultado de 0,083 miligramos metro cúbico, ¿vale? Que habíamos dicho que es lo mismo estar expuesto a 0,12 miligramos metro cúbico durante 5 horas y media, ¿vale? Que esa es la realidad, que a 0,083 miligramos metro cúbico durante las 8 horas, que es esa ponderación a toda la jornada, ¿vale? Pregunta Jonathan si puede salir algún cálculo en el examen. Sí, pueden salir cálculos. ¿Por qué pueden salir cálculos? Porque tenéis una calculadora dentro de la propia plataforma, ¿vale? No es llevaros vuestra calculadora, sino que dentro del examen, cuando accedáis al examen, bueno, en todos los exámenes lo tenéis disponible una calculadora, ¿sí? No sé si ya lo habéis visto en algún examen, os habéis fijado, pero tenéis la opción de tener la calculadora, ¿vale?
Está dentro de la propia aplicación. Vale, pues continuamos, si os parece. Continuamos con la clase. El segundo tema. ¿De qué hablábamos en el segundo tema? Hablábamos de normativa de aplicación en materia de protección laboral frente a los agentes químicos, ¿vale? ¿Qué decíamos sobre esta normativa? Si recordáis, hablábamos de que existía una normativa en la que se basa luego todo lo relacionado con la exposición, la evaluación de los agentes químicos, que era el Real Decreto 374/2001, ¿vale? ¿Cuál es este Real Decreto? Pues el de Real Decreto que aúna todo lo relacionado con la protección de la salud y la seguridad de todos los trabajadores contra los riesgos relacionados para los agentes químicos, ¿vale? Esta, digamos que sería la normativa, el Real Decreto de referencia para la protección a agentes químicos. Como os he dicho ya en las clases anteriores, no necesito que os sepáis el reglamento, ni los artículos, ni nada, ¿vale? Pero sí es importante que recordéis que ese Real Decreto es el 374/2001, el de la protección a los agentes químicos, ¿vale? Cuando haces el simulacro de Smoke salía una pregunta, creo recordar que se utilizaba la calculadora. Sí, efectivamente, María Rocío, también en la prueba del examen podéis ver la calculadora. Sí, si queréis en Small, luego hacéis una prueba, como podéis hacer la prueba de examen, como está diciendo aquí Rocío y la compañera Laura, ¿vale? Podéis hacer un simulacro en Small y ahí ya veis dónde está la calculadora, ¿vale? Pero existe la calculadora y no necesitáis llevarla. También os digo que los cálculos que vais a tener que hacer en el examen, como podéis estar viendo por lo que os estoy contando, van a ser sencillos, ¿vale? No va a ser una raíz cuadrada, ni un logaritmo, ni nada parecido, ¿vale? Continuamos entonces. De este tema 2, además del Real Decreto, ¿vale? Que existe del año 2001, que es el de protección, vimos que existía también una guía para todo lo relacionado con la evaluación y la prevención de los riesgos de los agentes químicos, ¿vale? Decíamos que las guías técnicas no son de obligado cumplimiento como tal, pero no dejan de ser guías de cómo debemos de llevar a cabo la evaluación de los agentes químicos, ¿vale? Y además de este Real Decreto y de esta guía, luego existían otros reales decretos que eran específicos a diferentes agentes químicos, ¿vale? El primero que veíamos era el 665/97, que fue modificado por 2021 el 427, en el que se modifica ese Real Decreto de agentes cancerígenos y se aúna en un documento cómo se debe llevar a cabo esa protección de los trabajadores contra la exposición a agentes químicos cancerígenos, ¿vale? Aparte de los cancerígenos, también existe legislación específica para, por ejemplo, los riesgos de exposición al amianto. Pues existe un Real Decreto, que era el que veíamos, que era el 396/2006. Este tema de cara al examen, ya os digo que yo no os voy a preguntar nada de normativa como tal, ¿vale? Es decir, sí que me gustaría que conocieseis que existe un Real Decreto para la protección de agentes químicos y que es el 374/2001, pero no os voy a preguntar sobre él, ¿vale? Ni os voy a preguntar los artículos que existen ni nada, ¿vale? ¿Claro esto? Vale, ¿del primer tema alguna duda de lo importante? ¿Os ha quedado claro? Paso al tercero ya. ¿Todo claro? Pasamos al tercer tema. Venga. Tercer tema. ¿De qué iba el tercer tema? Que ahora lo veremos más pormenorizado. Iba sobre la evaluación de agentes químicos, ¿verdad? Y para ello empezamos hablando de algo que tenía mucha relación con los agentes químicos y que íbamos a empezar a utilizar mucho, que eran esas fichas de datos de seguridad, ¿vale? Esas fichas de datos de seguridad
que eran esas fichas que nos tenían que facilitar todos los proveedores de manera obligatoria, que además recordad que tenía que ser en español, que si quieren comercializar en España están obligados a facilitaros esa ficha de datos de seguridad en español y que si no la tienen se la podéis reclamar, ¿vale? Además, vimos todo lo relacionado también con el etiquetado, la clasificación de los compuestos, etcétera. En cuanto a la ficha de datos de seguridad, ¿dónde podíamos encontrar esa ficha de datos de seguridad? La mejor manera y la que debería de ser es a través del proveedor, ¿vale? Donde nosotros compramos ese producto químico. Si por lo que sean ya no podemos hablar con el proveedor, no la tenemos o lo que sea, también os había dado una herramienta, no sé si recordáis, que era del instituto donde podíais buscar estas fichas de seguridad, pero eran unas fichas de seguridad más químicas y que tenían menos información que una ficha de datos de seguridad al uso, ¿vale? ¿Qué datos contenían estas fichas de datos de seguridad? Pues tenían 16 secciones, ¿vale? Si recordáis, la sección uno era donde se identificaba la sustancia o la mezcla y también la sociedad o la empresa. Importante, se tenía que identificar correctamente la sustancia, la mezcla en el caso de ser mezcla y la sociedad o la empresa que lo está comercializando, ¿vale? En la sección 2 venía la identificación de todos los peligros que tiene ese agente químico. Recordad que había unos pictogramas que nos identificaban los peligros de ese agente químico. ¿Recordáis cuáles eran esas frases que nos identificaban los peligros? Frases H. Perfecto, ¿vale? No, Jonathan, no necesito que os sepáis las secciones de memoria, pero sí que entendáis qué hay en cada una de ellas, ¿vale? Es decir, si yo os digo la sección 2, identificación de peligros, ¿qué significa eso? ¿Vale? ¿Qué hay ahí? ¿Vale? Pues ahí vamos a encontrar todas esas frases H que estáis diciendo de peligro que tiene nuestro agente químico, ¿vale? Luego, en la sección 3 vamos a tener la composición y la información sobre los componentes, ¿vale? Segunda, muchas gracias por lo revisaremos lo del PDF, ¿vale? Lo de que vienen intercambiadas. En la sección 3 vamos a encontrar la composición o información sobre los componentes, es decir, ¿qué va a venir ahí si tenemos un agente químico que está compuesto por diferentes compuestos, componentes o agentes químicos? Pues vendrá la información de todos los agentes químicos que tiene ese compuesto, el porcentaje de cada uno de ellos y la información sobre los mismos, ¿vale? En la sección 4 vamos a encontrar la sección de primeros auxilios, ¿vale? ¿Recordáis que era esto de los primeros auxilios en una ficha de datos de seguridad? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? A ver si lo recordáis. Dice Marina, lavarse los ojos. Lo que hacer en caso de, dice Araceli, Juan, en caso de ingestión. Efectivamente, ¿vale? En función de lo que ha ocurrido, de la emergencia que tengamos, cómo tenemos que actuar, ¿vale? ¿Qué hacer en caso de exposición a ese agente químico? Si es a través de la piel, si es a través de la ingesta, si es a través de que se nos ha derramado, ¿vale? Todo eso en el caso de la salud, siempre hablando, ¿vale? Luego, si fuese un derrame en el caso de un vertido, habría que tratarlo de otra manera, ¿vale? Pero estamos hablando de si nos ocurre a nosotros el contacto, ¿vale? Cómo tenemos que reaccionar en función de cómo haya sido, ¿vale? En la sección 5, ¿qué vamos a encontrar? Pues las medidas de lucha contra incendios, ¿vale? ¿Esto qué era? ¿Recordáis que hablábamos de que se puede producir una emergencia, un incendio, a través de un agente químico? ¿Vale? En esta sección nos decía, nos indicaba
cómo podemos luchar contra incendios, ¿vale? No es lo mismo que tengamos un incendio de un agente químico que es inflamable y que ocurre, que tiene ciertos componentes, que de otro agente químico que es menos inflamable y con otros componentes. Pues en función de eso nos dirán los tipos de medios de extinción a utilizar, ¿vale? Existen diferentes tipos de extintores. Tenemos extintores de agua, extintores de CO2, extintores de arena, diferentes tipos de extinciones o medios de extinción, ¿vale? Por lo tanto, aquí vendrá indicado cómo podemos extinguir el fuego o el incendio si se ha originado o si forma parte de ese incendio un agente químico concreto, ¿vale? En la sección 6 va a indicarse las medidas en caso de vertido accidental, lo que decíamos, no sobre un derrame sobre la persona si se le ha caído, sino sobre el terreno, sobre el trabajo, sobre el lugar de trabajo, si tenemos un vertido de un agente químico, cómo debemos de hacer la recolección o la limpieza de ese vertido, ¿vale? Esas medidas en caso de vertido accidental. La séptima sección habla sobre la manipulación y el almacenamiento, ¿vale? También es importante cuando tenemos un agente químico sobre cómo se debe manipular o cómo se debe almacenar, ¿vale? Pues esto es importante también que sepamos cómo manipular el agente químico o cómo almacenarlo. Dice Francisco José Moreno. Yolanda, una duda. Las fichas de datos de seguridad que debemos utilizar siempre deben de ser en español. Por ejemplo, para el caso práctico de cara a encontrar datos del material padre, ¿se puede utilizar alguna ficha de datos aunque esté en inglés? A ver, en España deberíamos de utilizar las fichas de datos de seguridad en español, ¿vale? Y alguna empresa tipo Sigma Aldrich, ¿vale? Siempre va a tener las fichas de datos de seguridad en español, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una comercializadora muy grande. Donde igual encontramos problemas es en empresas más pequeñas, ¿vale? Entonces, dentro de España deberíamos de utilizar, porque es obligado por ley además, si viene una inspección, eh, te va, te va a sancionar por ello, tenemos que tener las fichas de datos de seguridad en español, ¿vale, Francisco José? Entonces, para hacer el caso práctico, lo mejor sería que siguiésemos ese patrón, utilizar una ficha de datos de seguridad en español. ¿Sí? Nada. La sección 8. ¿Qué hablaba sobre la sección 8? Eran esos controles de exposición o protección individual. Es decir, ¿qué iba a venir aquí? ¿Recordáis lo que iba a venir aquí que antes lo dijimos? Vale. Valor límite ambiental. Vale. ¿Hay algo más que va a venir aquí aparte del valor límite ambiental? Recordamos qué más venía en esta sección de controles de exposición y protección. Mm, ya, exposición diaria, Cristina, no. ¿Por qué? ¿Qué era la exposición diaria? La exposición diaria la vamos a calcular, ¿no? En cada caso en concreto. Es la exposición, el contacto, ese agente químico. Entonces, eso en la ficha de datos de seguridad no va a venir. ¿Qué más va a venir en esa sección 8? Haced memoria. Juan Ignacio dice exposición diaria en 8 horas. No, la exposición diaria, os vuelvo a repetir, la calculamos. Lo que va a venir es el valor límite ambiental de exposición diaria. Eso puede ser. ¿Vale? Dice Marina, EPIs. Muy bien, ¿vale? Son los EPIs, lo que nos ha faltado por decir. Los controles de exposición y la protección individual quiere decir que van a venir esos valores de referencia que habéis ido diciendo, de exposición diaria, ¿vale? El valor límite ambiental de exposición diaria y también la protección individual, es decir, qué equipos de protección individual tenemos que emplear para el trabajo o el manejo de esos agentes químicos que estamos utilizando, ¿vale?
Sección 9. Propiedades físicas y químicas. ¿Qué venía aquí? ¿Recordáis lo que venía en esta sección 9? Que lo utilizábamos bastante. Color, olor, algo más. El estado. ¿Qué más? Venía algo que lo usábamos también muchísimo. La forma, eso en el caso de las nanopartículas, se os ha quedado. El punto de fusión, el punto de ebullición, ¿verdad? Que eso lo utilizábamos bastante. Vale, pues ahí va a venir recogido, efectivamente. En la sección 9 van a venir todas las propiedades físicas y químicas de nuestro agente químico, ¿vale? La sección 10 vendrá la estabilidad y la reactividad de nuestro compuesto, con qué compuestos es estable, cuánta estabilidad tiene, si es reactivo con algún otro compuesto, etcétera. En la sección 11 la información toxicológica, ¿vale? ¿Cuánto de tóxico es nuestro compuesto? En el caso de que exista algún valor de em, L de 50, pues va a aparecer aquí, ¿sí? Vale. La sección 12, la información ecológica, de cara a cómo el agente químico influye sobre el ambiente, no solo sobre el entorno de trabajo y sobre el trabajador, sino también sobre el ambiente. La sección 13 son las consideraciones relativas a la eliminación, es decir, cómo se debe tratar el residuo del agente químico en cuestión. En la sección 14, información al transporte, es decir, cómo se debe transportar el agente químico, ¿vale? En qué medios, de qué manera, cómo se debe de poner, etcétera. Y ya la sección 15 es otra información reglamentaria y la sección 16 otra información, ¿vale? Importante que cada vez que llegue un agente químico seguir este circuito, es decir, el proveedor del producto nos tiene que pasar la ficha de datos de seguridad actualizada, ¿vale? Con la ficha de datos de seguridad actualizada revisamos junto con el servicio de prevención la concordancia de esa ficha de datos de seguridad con la etiqueta. Dijimos que esto era algo importante. Porque, si recordáis, en muchas ocasiones se hacen fichas de datos de seguridad de productos y luego el etiquetado se hace de otra manera y por lo tanto, si no hay esa concordancia, quiere decir que el producto que está en la ficha de datos de seguridad no es el mismo que el que se ha empaquetado y que es el que realmente nosotros tenemos. ¿Vale? ¿Sí os ha quedado claro el tema de la ficha de datos de seguridad? ¿Alguna duda sobre la ficha? ¿No? ¿Continuamos? ¿Sí? Vale. Segunda parte. Estaba la ficha de datos de seguridad y hablábamos de que tiene que concordar con la etiqueta, ¿vale? Existe una reglamentación para el etiquetado. Si recordáis, era el del 2008, el 1272. ¿Y qué tenía que venir en esa etiqueta de seguridad? Tenían que venir en el etiquetado los pictogramas de peligro con la palabra advertencia, se tiene que identificar el producto, ¿vale? Esto tiene que concordar con lo que venga en la ficha de datos de seguridad, así como los componentes que lleva ese agente químico, los grados de concentración y también el responsable de la comercialización, ¿vale? El nombre del proveedor, la dirección y el teléfono, que esto también vendrá en la ficha de datos de seguridad y debe de concordar, ¿vale? El tercer tema, ¿sobre qué hablábamos en el tercer tema? Sobre la evaluación de riesgos a agentes químicos, ¿vale? Ahora recordaremos más adelante, porque ahora voy a acabar todos los temas de hacer el repaso y luego ya las evaluaciones, las metodologías, que existían diferentes metodologías. Hablábamos de metodologías cualitativas y de metodologías cuantitativas, ¿vale? Lo primero en la evaluación de riesgos de agentes químicos era que era necesario caracterizar el lugar de trabajo. Teníamos que identificar dónde existen estos agentes químicos. Disculpad.
qué actividades, procesos, operaciones o instalaciones tienen agentes químicos y dónde están. Disculpad que tengo la voz un poco. Y una vez se ha identificado la caracterización del lugar de trabajo, teníamos que la segunda fase era caracterizar también el tipo de exposición, ¿vale? En muchos casos había que hacer esos grupos de exposición similar donde se establecían todos los trabajadores y todas las personas que tenían unas tareas similares, que tenían vías de exposición similares y agentes químicos que eran similares, ¿vale? Una vez hacíamos toda la caracterización, se llevaba a cabo la evaluación ya de los riesgos y de los peligros. Se hacía una primera, si se podía, evaluación cualitativa con todas estas características que hemos ido realizando y en función de eso se determinaba si era necesario llevar a cabo una evaluación de riesgos cuantitativa o no era necesario. Recordad que en una evaluación cualitativa no significa que desplace a una evaluación, no es una alternativa a la evaluación cuantitativa, sino que es una herramienta más dentro del proceso de evaluación de riesgos, ¿vale? El tema 4, ¿sobre qué versaba? Sobre el control de la exposición a los agentes químicos, sobre todo lo relacionado como la planificación preventiva, las acciones preventivas que son necesarias de los agentes químicos y veíamos que la planificación y las medidas preventivas tenían que partir, o eso sería lo ideal, a través de en un principio sobre el propio producto químico, es decir, ir al foco, ¿vale? Del problema, digamos, del peligro, del que nos está aumentando el nivel de riesgo, ¿vale? Que en este caso es el agente químico. Entonces, el primer paso sería siempre intentar actuar sobre el producto químico. ¿Cómo? Pues intentar eliminar o sustituir el agente químico peligroso, ¿vale? ¿Cómo se sustituye o cómo se determina qué agente químico se podría utilizar? Pues revisando el etiquetado o la ficha de datos de seguridad del producto químico y revisar qué peligros tiene nuestro agente químico y si podemos sustituirlo por algún otro producto químico alternativo. Problema de todo esto, que decíamos que la mayoría de las empresas, de las organizaciones, no van a dejar esta sustitución del producto químico directamente. ¿Por qué? Porque en muchos casos altera el producto que obtenemos, en muchos otros casos el coste es mucho mayor y la inversión es mucho mayor y por lo tanto esta actuación sobre el producto químico normalmente no se lleva a cabo y nos vamos a la segunda opción dentro del control de la exposición a agentes químicos, que es la reducción o la control del riesgo. ¿Cómo? Pues bien, mediante el aislamiento o el cerramiento del proceso, pues se puede aislar el proceso químico al trabajador, cerrando el proceso de trabajo, ¿vale? Mediante extracción localizada, también es en origen, se encierra en el foco, existe una velocidad de captura, o mediante ventilación general, bien natural, forzada, con baja concentración, etcétera, ¿vale? Esa sería la segunda forma de control de la exposición a agentes químicos, que es a través de la reducción o el control del riesgo. Y por último, estaríamos ante la tercera, que sería ya medidas sobre el método de trabajo, que sería la menos deseada, pero que en verdad, como ya hemos visto a lo largo de la clase, es la más utilizada, ¿vale? ¿Cuáles son este tipo de medidas? Pues medidas organizativas, medidas higiénicas o el uso de equipos de protección individual, ¿vale? Todo ello sería como el último paso antes de controlar el riesgo, pero sí que es verdad que la mayor parte de los centros de trabajo se dedican a poner medidas sobre el método de trabajo y no sobre la reducción o controlar el riesgo o sobre el producto químico, ¿vale? Os había dejado un cuadro con los diferentes tipos de medidas preventivas que podíais poner
en cuanto al control de exposición de agentes químicos. Obviamente este cuadro es totalmente libre de modificación, ¿vale? Esto es un ejemplo de tipos de medidas por si os pueden servir de ayuda, ¿vale? ¿En función de qué? En función del objetivo que tengamos, que el primero era eliminar el riesgo, el segundo reducir o controlar el riesgo, el tercero proteger al trabajador, que sería ya lo último, ¿vale? Y sobre también el tipo de acción que queremos hacer. Si queremos eliminar el riesgo actuando sobre el agente químico, si queremos eliminar el riesgo actuando sobre el proceso, instalación y también sobre el local de trabajo, el ambiente de trabajo o el método de trabajo, ¿vale? Y en función de ello, os pongo diferentes ejemplos. No os lo tenéis que saber esto de memoria. Lo que sí os puedo preguntar es, tenemos estos valores, ¿qué es un riesgo importante? ¿Qué tipo de medidas propondríais? ¿Vale? Pues en ese caso vosotros tendréis que indicar qué medidas propondríais y esto simplemente os puede servir de base para saber qué tipos de medidas se pueden proponer en cuanto a la protección de la exposición a agentes químicos, ¿vale? Como decíamos, ir al foco, luego al medio y por último al trabajador, pero actualmente está pasando más al revés, que vamos al trabajador y al medio, pero no al foco, ¿vale? El foco era eliminando el peligro o las posibles sustituciones, pues reducción por sustitución, estudio de eficiencia, reducción del cambio de las funciones de los avances de la técnica o del proceso de trabajo, eliminar el peligro sobre un cambio sobre el centro de trabajo, que es mejorar la ventilación por dilución, la extracción localizada, medidas operativas y organizativas, pues por ejemplo limpieza del centro de trabajo, no utilizar aire comprimido como sistema de limpieza y medidas preventivas enfocadas a los trabajadores, como equipos de protección respiratoria, formación e información, implantación de procedimientos, ¿vale? Siempre las medidas preventivas partiendo del foco y sería lo ideal ir al foco, luego si no se puede en el foco ir al medio y por último al trabajador. Pero como os digo, suele ser a la inversa, ¿vale? La planificación, recordad que ya sabéis cómo tenéis que hacerla, con la ubicación o localización del riesgo, el riesgo identificado, la causa, la evaluación del riesgo, las acciones y el tipo de acción preventiva, ¿vale? Y por último, el último tema hablaba sobre toxicología laboral, ¿vale? ¿Qué era importante de este tema? Pues todo lo relacionado con las definiciones de toxicidad, de dosis-efecto, de daños tóxicos y sobre todo sobre el DL50, ¿vale? ¿Qué era ese DL50? ¿Alguien se acuerda y es capaz de mm, definirlo sin plasmar solo lo que está aquí, sino explicarlo? ¿Recordáis que era esto del DL50? Lo que mata a la mitad de la población. ¿Pero a qué población? Venga, os dejo unos minutillos pensarlo. Voy a coger un momento agua para la garganta porque no sé qué me está pasando y para no toser más, ¿vale? Ahora os dejo un minutillo, ¿vale? Mientras bebo agua, para que penséis que era esto del DL50. Ya estoy de vuelta. A ver qué habéis puesto.
lo que mata a la mitad de la población, a los trabajadores expuestos, dosis letal, la cantidad que tiene que haber de sustancia para ser mortal para el 50% de la población animal, la cantidad de sustancia necesaria para matar a la mitad de la población de seres vivos se suele hacer con materias en un ambiente controlado, la cantidad de exposición de un agente químico que produce. Perfecto, sí, ¿vale? Es decir, es la cantidad de la sustancia o de un que se necesita, ¿vale? La dosis, es decir, la cantidad que produce una mortalidad del 50% en una población animal, ¿vale? Y cuando hablamos de una población animal es cuando estamos haciendo ensayos, ¿vale? Normalmente. Cuanto más bajo es la dosis que se necesita, más toxicidad, ¿sí? Lo entendemos todos, ¿no? ¿Qué es importante de aquí que conozcáis? ¿Qué es el DL50? Que lo sepáis explicar, como habéis sabido. ¿Vale? Y que si os damos dos compuestos, imaginaos un compuesto con un DL50 de 2 y un compuesto con un DL50 de 5, me sepáis decir cuál sería el más tóxico y por qué. ¿Sabríais hacerlo? Si os digo, tengo un compuesto de un DL50 de 2 y un DL50 de 5. ¿Cuál sería el más tóxico y por qué? ¿Qué me diríais a eso? Si puedo repetir, Rocío. Si tengo un DL50 de 2 y un DL50 de 5, ¿cuál es más tóxico y por qué? Perfecto. Exacto. ¿Por qué? Porque el de 2 necesitamos dos de la cantidad que sea, dos dosis para matar al 50% de esa población, mientras que el de 5 necesita mucha más cantidad, más del doble, para matar ese mismo 50% de población. ¿Sí? Esto es importante, ¿eh? Porque esto puede caer en el examen. Lo hemos entendido todos, ¿no? Vale, vale, vale. Pues vámonos entonces al repaso de las evaluaciones y de las metodologías, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso por encima de las metodologías cualitativas que hemos visto, ¿vale? A ver, vamos a hacer un repaso de qué era. ¿Me podéis hacer un resumen de cuál es la diferencia, porque esto también os lo puedo preguntar, entre una metodología cualitativa y una metodología cuantitativa? ¿Qué es una metodología cualitativa? ¿Recordamos que era una metodología cualitativa? Sin medir, pero ¿tiene algo más? Con los datos podemos demostrar que no hay riesgo. ¿Alguien más? ¿Qué es una metodología cualitativa? Una evaluación cualitativa, como su propio nombre indica, es una evaluación de cualidades, características que tienen el compuesto, ¿vale? Pero que no llegamos a hacer unas mediciones reales del propio agente, ¿vale? De la exposición real del trabajador a ese agente químico. ¿Cómo se llevaba a cabo esta evaluación cualitativa? Pues básicamente se tenía que revisar todos los datos que teníamos del proceso, de las condiciones de trabajo, de la observación directa al proceso de trabajo, con una ficha de datos de seguridad, ¿vale? Que ahí vienen todas las características y con todo ello y cuando se ha recogido toda la información, se lleva a cabo una evaluación cualitativa, ¿vale? Existían diferentes tipos de evaluación cualitativa, porque
Había evaluaciones cualitativas que eran para la exposición al riesgo de la inhalación, el mayoritario, y otras evaluaciones cualitativas, pues por ejemplo, para la segunda fuente de entrada o, bueno, vía de entrada de los agentes químicos, que sería la vía dérmica, que es la segunda más importante, ¿vale? Nos hemos centrado en esta asignatura en explicar dos metodologías cualitativas y ambas inhalables. ¿Por qué? ¿Recordáis por qué nos habíamos centrado en las inhalables y en dos en concreto? ¿Por qué las metodologías cualitativas inhalables? Venga, que lo hemos repetido hasta la saciedad. Vía más frecuente y qué más. En el caso, imaginaos, de que salga mal la evaluación cualitativa, ¿qué ocurre? Tenemos que hacer una evaluación cuantitativa, ¿no? Y esa evaluación cuantitativa, ¿con qué comparábamos los datos que midiésemos? Luego lo veremos, pero era con un valor límite ambiental de exposición diaria. ¿Y qué pasaba con esos valores límite ambiental? Que actualmente se obtienen para la refracción respirable, ¿sí? Alba, esto todo es el tema 3 que habla sobre evaluaciones de riesgo, pero yo ya en las clases me he centrado sobre evaluaciones realmente que vais a poder desarrollar en vuestro día a día, ¿vale? Seguimos entonces. Evaluaciones cualitativas. Vimos dos, la metodología INRS y la metodología COS-Essential, ¿vale? Cuando se hace la evaluación cualitativa es donde se toma la primera decisión. ¿Que el riesgo es aceptable? La exposición es aceptable y continuaríamos haciendo las medidas que estamos tomando, llevando a cabo evaluaciones de reciclaje para ir viendo que sigue manteniéndose la misma situación. Y cuando el riesgo no es aceptable, sería cuando llevaríamos a cabo esas evaluaciones cuantitativas, ¿vale? Los métodos cualitativos, tanto INRS como COS Essential, eran metodologías simplificadas. ¿Para qué? Para evaluar el riesgo de exposición por inhalación a agentes químicos sin recurrir pues, a esas mediciones ambientales que son muy costosas, ¿vale? ¿Por qué se podían hacer estas evaluaciones cualitativas? Porque había dentro del Real Decreto 374/2001, había una excepción para llevar a cabo las mediciones. ¿Cuándo no era necesario llevar a cabo las mediciones? Cuando se pudiese demostrar por otros medios de evaluación que se ha logrado una adecuada prevención y protección, ¿vale? ¿Cuáles estos medios de evaluación? Pues en este caso las metodologías cualitativas, ¿vale? Además de en el Real Decreto 374, en la norma UNE 689/2019, que es la de la medición, de llevar a cabo la medición de todos los agentes químicos, también establece una etapa que le denomina estimación inicial, donde también tienen cabida estos métodos cualitativos, ¿vale? Que evalúa la situación del riesgo analizando las diferentes variables y la relaciona con el trabajador, ¿vale? Es una primera diagnóstico inicial de la situación del riesgo químico. Importante, una evaluación cualitativa no quiere decir que sustituya una evaluación cuantitativa. Si hago la cualitativa, ya no hago la cuantitativa. No, es una herramienta más dentro del proceso de evaluación de agentes químicos. ¿Sí? Método INRS, que es el primero que vimos. Dice Juan Ignacio, en el caso de cancerígenos no hay cualitativa, se iría ya. Claro, en el caso de cancerígenos tenemos un Real Decreto específico, que era el 664, creo que es el 664. Os lo voy a poner otra vez por si acaso.
665, perdón, del 97 y la modificación del 427 sobre protección de agentes cancerígenos, ¿vale? Y eso es lo que nos tenemos que basar si tenemos un agente cancerígeno, seguir lo que se nos indica en la metodología de cancerígenos, ¿vale? Método INRS. ¿Qué necesito que conozcáis de aquí? Lo primero, saber qué variables analiza el método, ¿vale? El método INRS, si recordáis, analizaba cuatro variables y un factor de corrección, ¿vale? Recordad que analizaba el riesgo potencial, las propiedades físico-químicas, en concreto revisaba la volatilidad o pulverulencia según el estado físico, el procedimiento de trabajo y los medios de protección colectiva, es decir, temas de ventilación. Y aparte tenía un factor de corrección que era el factor de corrección del valor límite ambiental. A través de todas estas variables se establecían diferentes clases, puntuaciones y la puntuación del riesgo se hacía a partir de las cuatro puntuaciones obtenidas de cada variable y ese factor de corrección. ¿Cómo se calculaba? Pues se calculaba con la multiplicación, si recordáis, de todos los parámetros: riesgo potencial, volatilidad, pulverulencia, procedimientos de trabajo, protecciones colectivas y ese factor de corrección. En cuanto al riesgo potencial, para obtener el riesgo potencial teníamos que obtener a su vez el peligro por un lado y la clase de exposición potencial por otro, para determinar el riesgo potencial. ¿Cómo determinábamos esta clase de exposición potencial? Pues teniendo en cuenta la cantidad relativa de producto que hemos empleado y la frecuencia de uso, ¿vale? Exacto, eran unas tablas, como dice Juan Ignacio. Aquí ya no vamos a repetir todas las tablas. Si recordáis, pues había una para los peligros, que eran esas frases H, otras para la cantidad, en función de la cantidad del agente químico, otras para la frecuencia de uso y todo eso. Lo que hacíamos era ir cruzándolo, obteníamos las clases y luego lo que se hacía era multiplicar, ¿vale? Teníamos la puntuación del riesgo por inhalación era igual a la puntuación del riesgo potencial por la puntuación de la volatilidad, por la puntuación del procedimiento, por la puntuación de la protección colectiva, por el factor de corrección del valor límite ambiental. En función de eso, obteníamos una puntuación del riesgo por inhalación, ¿vale? Y con esa puntuación obteníamos unas prioridades de acción y una caracterización del riesgo. Esta tabla necesito que la conozcáis, ¿vale? Porque yo os puedo decir perfectamente, a través del método INRS obtengo una puntuación de riesgo por inhalación de 700. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tendríais que indicar? Si yo os digo que tengo una puntuación de riesgo por inhalación de 700, ¿qué me diríais? Riesgo moderado, ¿vale? ¿Y qué medidas preventivas pondríamos? Pues en este caso, que se necesitan medidas correctoras, ¿vale? Y o una evaluación más detallada, es decir, llevar a cabo mediciones, ¿vale? Importante esto. ¿Sí? Vale. ¿Entendisteis, no? Lo que tenéis que conocer. Que no es aplicable a algunas limitaciones tiene, como medicamentos, productos de descomposición térmica, etcétera, ¿vale? Método cosesencial, segundo método que hemos estado revisando. ¿Qué tenemos que conocer de aquí? Las variables que analiza el cosesencial. En este caso son muchas menos, ¿vale? Son tres, que eran peligrosidad del agente químico, la tendencia, es decir, la volatilidad o pulverulencia del agente químico y la cantidad de sustancia. Se establecen clases, puntuaciones y con todo ello se obtiene una puntuación final, ¿vale? Y con esta puntuación final se obtienen diferentes medidas de control. Pasa igual que el método INRS. ¿Qué os puedo preguntar? Pues que he obtenido
una puntuación de una clase de puntuación en el método cosesencial de 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué tendríais que indicar? Pues significa que se necesita el confinamiento o un sistema cerrado. ¿Sí? ¿Lo hemos entendido lo importante de estos dos métodos? No os voy a mandar ni os voy a poner tablas del método INRS ni el método COS, pero sí necesito la interpretación de los resultados, ¿vale? Esa parte necesito que sepáis vosotros mismos interpretar un resultado que se os da y qué haríais al respecto. ¿Sí? Seguimos entonces. Lo mismo, tiene algunas excepciones como el plomo, los gases, los plaguicidas, medicamentos, ¿vale? Y importante también esta última reflexión, aunque he sido bastante pesada con ello, pero os lo repito. Los métodos cualitativos no son una alternativa a la evaluación cuantitativa, sino que son una herramienta más dentro del proceso de evaluación. Parte positiva de estos métodos cualitativos, que es una información que se obtiene fácilmente, que es una primera aproximación del problema higiénico, que además nos permite establecer diferentes prioridades de actuación y es aplicable además a sustancias que no tienen valor límite ambiental, ¿vale? Hasta aquí la parte de metodología cualitativa ya os ha quedado claro lo importante, lo no importante. ¿Sí? Vale, pues metodología cuantitativa. Esta metodología, ¿cuál era? Esta que llevábamos a cabo mediciones. Ya habíamos hecho esa estimación inicial, ya habíamos hecho esa evaluación cualitativa y en este caso el riesgo no era aceptable y teníamos que llevar a cabo una evaluación cuantitativa, ¿vale? ¿Qué era una evaluación cuantitativa? Era en esta evaluación ya teníamos que llevar a cabo mediciones, ¿verdad? ¿Y cómo se llevaba a cabo esta evaluación cuantitativa? Pues primero se tenían que hacer unas acciones previas. ¿En qué consistían esas acciones? Pues teníamos que determinar en qué lugares íbamos a medir para que sean las condiciones más desfavorables, medir a los focos, mediciones directas rápidas. Además, hay que revisar las medidas preventivas que ya están implementadas, como la medición de los parámetros, las características del funcionamiento, si existe extracción y luego ya estaríamos viendo cómo tomar la instrumentación de cómo tomar la toma de muestra, verificar las diferentes instrumentaciones, los registros de exposición ambiental en las diferentes tareas, ¿vale? Esto sería como una recopilación también de información, pero de cara a la evaluación cuantitativa, ¿vale? ¿Cómo se lleva a cabo esta evaluación? Una vez hemos tomado todas las medidas, ¿vale? Y se recoge toda la información cuantitativa, ya hemos seleccionado esa instrumentación de toma de muestra, se han recogido todas las medidas, se ha hecho el análisis, se ha tratado estadísticamente. Tenemos que contestarnos una serie de preguntas. Si recordáis, si el riesgo era aceptable, estábamos ante una situación de exposición de conformidad, o sea, una exposición conforme, ¿vale? ¿Qué había que hacer al respecto? Pues en esos casos teníamos que volver a reevaluar según el Real Decreto 3997 y también la normativa UNE 689, ¿vale? Si el riesgo no era aceptable y era además inaceptable, estábamos ante una situación de no conformidad, ¿vale? Que había que ya establecer un nuevo programa de medidas de control y volver a llevar a cabo la caracterización, es decir, la evaluación de riesgos del agente químico. Si el riesgo no era aceptable, pero tampoco era inaceptable, estábamos en ese limbo, ¿vale? En ese estado de transición que decíamos que no era un nivel de riesgo definitivo, que era ese estado de no decisión, ¿vale? ¿Cuándo ocurría la no decisión? Cuando
no había una conclusión, ¿vale? Por lo tanto, en ese estado de no decisión, teníamos que seguir llevando a cabo más medidas, ¿vale? Hasta obtener un máximo de 6 mediciones y en función de eso ya tomar una decisión, ¿vale? Juan Ignacio, dijiste un mínimo de 3 mediciones, no, aún no he hablado del número de mediciones, ¿vale? Pero sí hay que tomar 3 al menos. Primer paso que hacíamos ante una evaluación de riesgos de agentes cuantitativos, que lo hablábamos ya al principio en la introducción, pues constituir los grupos de exposición similar, ¿vale? ¿Qué era esto? Pues teníamos que tener en cuenta pues, todas las tareas, los tipos de trabajo que existen, la exposición de cada una de las tareas, la frecuencia del riesgo, la experiencia de la plantilla y conformar lo que se denominan los grupos de exposición similar, ¿vale? Porque es mucho más fácil si hacemos la evaluación en un grupo de exposición similar que si vamos persona a persona haciéndole la evaluación, ¿vale? Que hay un único trabajador dentro de haciendo un trabajo específico en el que se utilizan agentes químicos, pues entonces, si está conformado por un único trabajador, este será el que conformará su propio grupo de exposición similar, ¿vale? El siguiente paso, ya habíamos seleccionado el grupo de exposición similar. Si recordáis, el siguiente paso era determinar cómo llevábamos a cabo las mediciones, ¿vale? ¿Qué equipo íbamos a utilizar de toma de muestra y qué equipo teníamos que utilizar para llevar a cabo el análisis de esas muestras, ¿vale? Recordáis que os facilité un enlace, ¿sí? Donde podíamos obtener esos métodos de toma de muestra y análisis. ¿Lo recordáis que estaba en el Instituto Nacional? ¿Sí? ¿Necesitáis que os lo vuelva a pasar? De cara al examen, esto no lo necesito, ¿vale? Es que tampoco os puedo hacer buscar ningún método. ¿Queréis que os lo vuelva a pasar? ¿Lo tenéis disponible? ¿Lo tenéis? Hicimos ejercicios, sí, bastantes ejercicios hemos hecho sobre esto. Continúo entonces, no necesitáis el enlace, ¿no? Vale, pues esto es otro de las partes importantes del proceso. La siguiente parte del proceso era todo lo relacionado con seleccionar el tipo de muestreo. Esto sí es importante que lo sepáis, es decir, que si os indica una descripción de una tarea, sepáis identificar qué tipo de muestreo podríais seleccionar. Como os dije anteriormente, podéis poner todas las opciones que podríais seleccionar, porque ya os lo dije en un caso práctico anterior. No existe una única respuesta válida normalmente en los tipos de muestreo, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenéis que hacer si se os pregunta algo sobre esto es poner todos los tipos de muestreo que creáis que pueden ser empleados, ¿vale? En función de cómo es la exposición, va a haber unos muestreos que son los mejores u otros. Por ejemplo, si estamos ante una exposición constante, los muestreos deberían de ser medir la jornada completa, es decir, las 8 horas, o bien una parte de la jornada, que mínimo tienen que ser 2 horas, ¿vale? Varias veces se puede medir a lo largo de la jornada, que también el mínimo tiene que ser de 2 horas, ¿vale? Si estamos ante una exposición no constante, que la exposición dura una parte de la jornada, pues entonces podríamos o medir la jornada completa también, medir el periodo de exposición entero, ¿vale? O medir solo el periodo de máxima exposición. Y en el caso de una exposición no constante de múltiples escenarios de exposición, o medimos también la jornada completa o cada tarea por separado y se promedia, ¿vale? Existían, esto es la teoría, y luego los tipos de muestreo se ponen en cuanto al número de mediciones que llevemos a cabo, se calcula la exposición diaria de manera diferente, ¿vale? En cuanto a la exposición diaria del tipo A, sería hacer la medición de las 8 horas, una sola medida. Tenemos que hacer tres, como sabéis, en días consecutivos, si se quieren, 3 mediciones diferentes, por lo tanto,
tres exposiciones diarias son las que tenemos que calcular siempre, ¿vale? Por lo tanto, se toman tres muestras en este caso. Y para calcular la exposición diaria sería la concentración de la muestra que hemos medido por T mayúscula. ¿Qué era T mayúscula? A ver si lo recordamos. Tiempo de exposición. Muy bien, ¿vale? Es el tiempo de exposición partido por 8. En el caso del muestreo de tipo B, ya estaríamos cogiendo tres mediciones, pero que la suma de las tres dan la jornada completa. ¿Y cómo se calculaba la exposición diaria? Con la concentración por T minúscula. ¿Qué significaba T minúscula? Sé que soy muy pesada con esto, pero es que luego me cometéis los errores, no os cometéis aquí. Tiempo de muestreo. Muy bien, no sé por qué alguien ha puesto 15 minutos. Es el tiempo de muestreo en este caso, ¿vale? Más la concentración 2 por el tiempo de muestreo 2 más la concentración 3 por el tiempo de muestreo 3 multiplicado por el tiempo de exposición dividido entre 8, ¿vale? El tipo C sería como la exposición diaria se calcularía como en el tipo A, solo que la diferencia es que el tiempo de muestreo es mucho menor, ¿vale? Que solo tiene que ser al menos de 2 horas. Y la tipo D sería similar a la tipo B, solo que son tres mediciones, pero de más corta duración, que al menos la suma de las tres tiene que dar 2 horas, ¿vale? Y luego la tipo E y la tipo F no se suelen utilizar, ¿vale? Pero básicamente el tipo E es la estimación del valor más probable y el tipo F la estimación del valor más probable de la media y su intervalo de confianza, ¿vale? Pero la tipo E y F no necesitáis. No, Marina. Otra cosa, la fórmula. Yo necesito que os sepáis la disposición diaria normal, que es la sumatorio de las concentraciones por los tiempos dividido entre 8. ¿Sí? Eso sí, porque os puedo preguntar hacer el cálculo de una exposición diaria, ¿vale? Entonces, o al menos qué es la exposición diaria, que me identifiquéis cómo se calcula, etcétera, ¿vale? Y no quiero que me pongáis se calcula diferente en función del tipo de muestreo. No, pero la ecuación de la exposición diaria es el sumatorio de las concentraciones por los tiempos dividido entre 8. ¿Sí? Perdonad que estoy bebiendo toda la clase, pero tengo algo en la garganta que estoy como afónica, ¿vale? Vale, pues dicho esto, también otra cosa que tenemos que conocer, el análisis de conformidad, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Sí que os puedo preguntar y os puedo dar tres valores de D, un valor límite ambiental y que me digáis si la situación es conforme, no conforme o no decisión. ¿Sabríais hacerlo? ¿Recordáis cómo lo hacíamos? ¿Lo recordáis? Vamos a recordarlo, ¿vale? Teníamos esas tres mediciones, que cuando hablamos de tres mediciones ya estamos hablando de tres EDs, ¿vale? Se han calculado tres exposiciones diarias, ¿vale? Cuando tenemos esas tres exposiciones diarias, tenemos que hacer algo con ellas, ¿vale? Para hacer el análisis, tenemos que ver si la situación es conforme, si es no conforme o es una situación de no decisión, ¿vale? ¿Cuándo sería conforme? Cuando las tres mediciones son inferiores al 0,1 VLA. ¿Qué es esto de 0,1 VLA? Es multiplicar el valor límite ambiental por 0,10 o lo que es lo mismo, el 10% de VLA. ¿Sí? Si una de las medidas, ¿vale? Una de las mediciones, es decir, una de las EDs supera el valor límite ambiental, estaríamos ante una situación no conforme, ¿vale? ¿Y qué ocurre?
Sí, Juan Ignacio, hicimos el ejercicio práctico también de esto. ¿Y qué ocurre si las tres mediciones están por debajo del VLA, pero hay una que supera el valor límite de 0,1 VLA? Pues que estaríamos ante una situación de no decisión, ¿vale? Y deberíamos llevar a cabo más medidas, o sea, más mediciones, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Había un máximo, ¿recordáis? Y ese máximo eran 6 mediciones, ¿vale? Cuando completábamos el total de 6 mediciones, ya habría que realizar una prueba estadística o una curva de logaritmo normal, ¿vale? Os había dejado también este cuadro que creo que es interesante que os lo estudiéis, ¿vale? Porque ya os digo que os puedo poner 3 mediciones, 4 mediciones y que me hagáis la valoración, ¿vale? ¿Lo entendéis? Lo que os puedo pedir. ¿Tenéis alguna duda sobre este cuadro? Yo creo que lo machacamos bastante en la clase, pero ¿no? Vale. Pues esto sería el repaso de toda la asignatura, de todos los conceptos más importantes. Y ahora viene pues un tiempo en el que me podéis establecer las dudas que tengáis y también que me digáis cómo queréis que enfoquemos la última clase, ¿vale? Entonces necesito ahora que me expreséis también hacia dónde queréis que enfoquemos la última clase y las dudas que tengáis también me las podéis ir planteando ahora, ¿vale? Dice Pablo con las 10 preguntas del examen. ¿Qué os pasa con las preguntas del examen? ¿Qué dudas tenéis? Dice Juan Ignacio, podemos... Uy, madre mía. Pues quizá hacer algún caso práctico de este último para repasar. Vale, Rosa María, ¿queréis hacer casos prácticos de agentes químicos de nuevo? De cuantitativa. Vale. Juan Ignacio dice, podemos ir haciendo ya el test. El test de la asignatura lo podéis hacer cuando queráis. Lo que no podéis hacer es el examen, que son las fechas que os han marcado, pero el test, como os había dicho al principio de la asignatura, es más que el contenido que hemos visto en clase, ¿vale? El test os puede preguntar cualquier cosa de todo el temario que tenéis en PDF, ¿vale? Nos preocupa su contenido y dificultad. No, yo creo que no es para tanto. Yo creo que os he intentado hacer ver que era lo más importante de cara al examen, con lo cual yo creo que no vais a tener preguntas. Si hay cosas concretas, ejemplos que nos puedas dar aparte de los que ya nos diste. Sí, hacemos casos prácticos. No hay problema. Simulacro de examen. No sé, ¿eso lo habéis hecho en alguna otra asignatura? ¿Algún simulacro de examen? No, de momento, hola, de momento no hemos hecho con nadie, porque tampoco se ha dado esta casuística de que, por ejemplo, con biológicos a la pobre le faltan horas. Y nos dijo que hablaría con José Luis para Mm. reducirnos el temario. Entonces, como no se nos ha dado, quizá con Iván, que también vamos bastante bien, pero bueno, oye, que siempre hay alguien que es el primero. Sí, Entonces, pero simulacro de examen, yo no os puedo hacer, o sea, me refiero, preguntas de examen, os puedo poner preguntas tipo examen, pero no os puedo hacer un examen como tal.
No, pero no sé, por ejemplo, o sea, nos preocupa que ya hemos hecho dos exámenes, pero nos preocupa un poco, pues, qué tipo de preguntas, hacia dónde van encaminadas. Entonces, no sé, preguntas de años anteriores que no vas a repetir, Ujú. que tú ya sabes que no pondrás, pero bueno, Sí, nos dan decir, pues mira, hay algunas de cálculo que van por aquí, las de concepto, la idea es tener el concepto, claro, porque hemos hecho solo dos de jurídica que son bastante ya especiales, no tiene nada que ver con eso, con no las... tienen nada que ver con el resto. Y nos venís pues siete asignaturas de golpe. Entonces, Tal tío, cual. no sé, yo creo que nos iría muy bien. Vale, pues yo si queréis de cara a la última clase la preparo teniendo eso en cuenta, haciendo como casos prácticos y luego algunas preguntas. Voy a ver cómo lo enfoco, ¿vale, Mohamed? Pero algo parecido a lo que estás diciendo, ¿vale? De cómo van a ir enfocadas las preguntas. Aunque yo creo que a lo largo de la clase de hoy os he dicho, esto es importante, definición de agente químico, definición y esas cosas ya es al final preguntas, ¿vale? Pero sí, sin problema. ¿Más dudas o cosas que queráis comentar para de cálculos, ¿vale? Pues ejemplos de cálculos también. Vale, José Javier, ejercicios tipo de interpretar tablas o calcular algo, ¿vale? Y ahora, aparte del examen, que yo entiendo que a vosotros es lo que más os preocupa, de cara a cuando salgáis ahí y tengáis que hacer una evaluación de agentes químicos, ¿qué cosas os inquietan, os preocupan o necesitáis que profundicemos más en la siguiente clase? Porque solo ejercicios tipo y con casos prácticos, pues genial, pero necesitáis algo más que profundicemos, aunque, aunque luego esa parte no vaya a entrar en el examen, ¿vale? Pero igual necesitáis que profundicemos más haciendo algún tipo de evaluación o lo que sea. Lo digo para que también sea útil de cara a cuando hagáis salgáis como técnicos de prevención. Es que Yolanda, o sea, yo creo que hablo así un poco por todos, o sea, todos estamos muy interesados en aprender muchísimo, pero claro, el Mm. tiempo es tan limitado Tenéis poco tiempo. claro, lo que nos preocupa es el examen. En tan poco tiempo, decir, a ver, ¿qué podemos estudiar? Qué puede caer? Llevarlo bien, entenderlos, aprender conocimientos, pero claro, ya no meternos tantísimo porque es que estamos como saturados todos. Y entonces, claro, para gente que igual somos jurídicos, sabes que yo en mi caso hice derecho, a mí las cosas químicas, físicas, todo, o sea, me ¿Qué resulta. cuesta? Claro. Sí, sí, claro. Entonces, claro, pues tema de cálculos que pueden caer en el examen, igual como el tiempo es limitado, decir, ah, pues veo este cálculo, vale, sé hacerlo perfectamente, no me paro a pensar, ¿sabes? Porque como el tiempo es muy limitado en el examen, pues claro, decir, vale, esto está controlado, es concentración tal, entre 8 tal, vale. Pero llevarlo tan bien, machacarlo tanto que no haya que pensar, porque sí, yo creo que a todos nos preocupa el tema ese. Ya estáis todos con el examen, que es lo que más os preocupa. Pero Claro, al final nosotros lo que queremos que salgáis de aquí es más que un examen, es que salgáis como para poder hacer evaluaciones de riesgo. Entonces, yo entiendo que a vosotros os preocupa el examen, pero a mí me preocupa la capacitación ya, vuestra. ya, claro, claro. Entonces, claro, yo digo, no sé si con estas clases que hemos visto creéis que ya es suficiente para llevar a cabo las evaluaciones de riesgo, si necesitáis en alguno de los procesos que profundicemos más allá del examen, que eso lo vamos a poder hacer en la próxima clase, pero creo que también deberíamos de hacer un ejercicio de parte de la clase siguiente, que ya es la última, de decir, vamos a hacer también enfocarnos en evaluaciones de riesgos de agentes químicos. No sé si queréis que, por ejemplo, os enseñe algún informe, obviamente con datos ficticios, pero cómo se llevan a cabo realmente esas evaluaciones de agentes químicos, qué datos vamos a tener ahí, ¿vale? Más allá de que eso, como digo, no entrará en el examen, ¿vale? Pero que tengáis toda esa información por lo menos para que lo tengáis en cuenta para el día de mañana. Del examen.
yo os puedo volver a decir lo más importante, podemos hacer ejercicios tipo, como decía Mohamed, decía ahora José Javier, ¿vale? Pero al final también que no os quedéis con que la asignatura es un examen, que lo entiendo que vosotros, vuestro objetivo al final aquí es ir pasando las asignaturas para obtener vuestro certificado, vuestro máster, pero necesitamos que salgáis también capacitados, ¿vale? Más allá de aprobar un examen y de saber hacer en ese momento el cálculo de exposición diaria, ¿vale? Porque igual ese día tienes que calcular la exposición diaria en ese examen, pero para hacer una evaluación de riesgos es mucho más que el cálculo de una exposición diaria, ¿vale? Yolanda, Dime, Mohamed. un poco en esto que acabas de comentar, de este último punto, y ahora voy a poner mi ejemplo. Yo he Mm, estado estas 2 últimas semanas acompañando a un SPA. ujú. Le pedí que me ayudara, yo me dedico a recursos humanos, y le pedí que me ayudara a evaluar la situación de la seguridad en muchos de los centros de trabajo que tenemos, ¿vale? La seguridad, Y ¿vale? bueno, todo. Le dije, vente, vamos a hacer otra vez la evaluación de riesgos porque la que hay ahora mismo es una chapuza. Ujú. Entonces, le he ido acompañándole y sí que he ido viendo un poco esto que comentas, que luego a la hora de evaluar los químicos, pues tampoco le dan, o ruido, que me pasa lo mismo. Bueno, pues se miran las frases H, le pide la documentación, más o menos está, pero no, o sea, sí que me gustaría a mí también ver una parte de lo que decías, ¿no? De estos informes, algo más de la vida cotidiana, porque iba a un ritmo, la persona con la que iba, digamos que la evaluación era, pues mira, este producto químico, pues como la frase H dice que es corrosivo, pues ponles algo para que no lo echen directamente en un bote. Cosas de este tipo, que Sí, se... etiquetado, se Ah, fijaba sí, más en otro tipo de cosas. sí. Cosas más de lo que he visto de la práctica real que cuando acaban haciendo una evaluación, ¿eh? Pero digamos la parte previa a la evaluación, ¿no? Que hay que ir a ver cuando hay productos químicos en un Ujú. lugar de trabajo, más allá de a la hora de la práctica, ¿no? O se me he encontrado pues que tienen el bote con todo, pero luego tienen un botecito pequeño que identificas qué producto químico es por el color, pero que no está ni etiquetado ni... Etiquetado y al final, pero eso ya es un riesgo de seguridad. ¿Que tiene relación con los agentes químicos? Sí, pero eso es en nuestro día a día, los técnicos de prevención, como tú comentas, Mohamed. Si queréis en la próxima clase, pues profundizamos sobre esto que estás comentando tú. Al final, cuando vamos por el centro de trabajo, lo que revisamos también no es solo que el producto químico que tengan lo tengan etiquetado, por ejemplo, pasa mucho en limpieza, sino que tengan otro tipo de productos que hayan hecho el trasvase, no le hayan puesto la etiqueta, pues esto hay que notificarlo, hay que poner etiqueta, siempre tenerlo etiquetado, bien almacenado, no mezclar, por ejemplo, lejía con amoníaco porque son incompatibles, pues son ciertas cosas que es verdad que nosotros en nuestro día a día es en lo que nos fijamos, que No, entiendo que es lo que viste tú con el SPA también. que esto yo no lo había visto hasta que no había ido. Como que, Claro. digamos, la parte teórica del máster, pero no solo con esto, con el ruido y con otro. No ves hasta que de verdad vas con alguien y ves en qué se está fijando como técnico, Mm, más allá de que sí, que puede hacer una evaluación y tal. Entonces, creo que esta parte también, que igual lo vemos luego en prácticas, no lo sé, pero que también tiene para mí un sentido. Ya que has comentado un poco esto, mm, pues nada, gracias, era solo eso. gracias. Dice Azucena, yo creo que ver un ejemplo de evaluación de riesgos de agentes químicos estaría bien. Vale, pues no os preocupéis que lo veremos. Me da miedo abarcar varios agentes químicos, ¿vale? Con las mezclas. Uno real sería de humos de soldadura, qué productos analizan en las muestras en laboratorios. Eso, las mezclas me dan miedo. Vale, pues si queréis en la próxima clase, primero hacemos una parte de agentes químicos, de lo que es el examen, ¿vale? Todas las dudas que tengáis del examen. Vemos todo, preguntas tipo que decíais, ejemplos de preguntas tipo, y luego hacemos algunos casos más prácticos de la parte que ha dicho Mohamed primero de ver qué hacemos cuando un técnico va a evaluar, más que evaluar la exposición de agentes químicos, eso que estás comentando, Mohamed, es más la evaluación del centro, del edificio, del lugar de trabajo, ¿vale? Pero que nos fijamos también en una parte de los agentes químicos, deciros más en lo que se fijan los técnicos y luego también, si queréis, algún ejemplo de mezclas, ¿vale? Alguna evaluación de mezclas y algún informe que yo pueda enseñaros
obviamente borrando datos, etcétera, para que veáis la realidad, ¿vale? Si os parece. Y dudas del caso práctico. ¿Os queda alguna duda del caso práctico? Decidme. Creo que tenía un correo pendiente de contestar, pero no sé si está aquí la persona. Em, pero no sé si ya lo habéis terminado, cómo vais con él. Sé que tenéis muchas asignaturas a la vez, que vais a... Vale, el material padre, esto sí, gracias Marina que lo has puesto aquí y ya aprovecho para decíroslo. Yo no sé si es en esta, sabéis que estáis en dos grupos, entonces no sé si la mayoría de la gente es de este grupo o del otro grupo la que me está escribiendo. Todos tenéis la duda si el material padre tenéis que utilizar la ficha de datos de seguridad de la misma nanopartícula. No, ¿vale? O sea, la ficha de datos de seguridad de la nanopartícula es para calcular los datos de la nanopartícula y luego para el material padre tenéis que buscar una ficha de datos de seguridad normal y corriente. ¿Qué era el material padre? ¿Tenemos claros todos lo que es el material padre? Lo hemos determinado, es el compuesto matriz de la nanopartícula. Es decir, si estamos hablando de nanopartículas de óxido de titanio, ¿cuál será el material padre? El óxido de titanio, de un tamaño que no sea nanopartícula, ¿vale? Del óxido de zinc, nanopartículas de óxido de zinc, pues ¿cuál va a ser el material padre? El óxido de zinc, ¿vale? Efectivamente, ¿vale? Cualquier compuesto de que no sea nanomaterial, ¿vale? Me pregunta Azucena, Yolanda, una duda, la ficha de seguridad que hemos usado para el material padre, te ponemos la referencia o te la fundamos al final en PDF. Lo que queráis. Con que me la referenciéis me sirve, ¿vale? Porque yo puedo hacer la búsqueda si me la referenciáis. Que la podéis adjuntar en el PDF, genial, pero igual os pesa demasiado para subir el documento, ¿vale, Azucena? Así que me da igual. Si tenemos mezcla, tenemos dos materiales padre. Otra pregunta muy repetida. Vamos a ver, cuando tenemos una nanopartícula, ¿vale? Para que se mantenga estable, va a estar siempre, o mayor, la mayor parte de las veces, va a estar en disolución, ¿vale? Y va a estar en disolución con algún tipo de estabilizante, como puede ser el tolueno. No sé si viene por ahí, Rocío. El tolueno al final es un estabilizante para que se mantenga la forma de la nanopartícula, para que no se agreguen las nanopartículas y no se junten, ¿vale? Porque si no ya no tendríamos nanomaterial, ya tendríamos un conglomerado que deja de ser nanopartícula, ¿vale? Entonces, no es una mezcla como tal, sino que vosotros lo tenéis que tratar como que es un estabilizante de esa nanopartícula, ¿vale? Pero la nanopartícula en sí es la nanopartícula de óxido de zinc, de óxido de titanio, de óxido de silicio, ¿vale? Esa es la nanopartícula. El tolueno, en este caso, por ejemplo, porque sé que una de las nanopartículas está en tolueno, no sé si venía por ahí la pregunta, es un estabilizante es como un recubrimiento para estabilizar la nanopartícula, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo habéis entendido lo de la mezcla? ¿Sí, Rocío? Perfecto. Dice Francisco, a esto me refería yo antes con las fichas de datos en inglés, ya que dos de las que he encontrado estaban en inglés. Para el material padre me refiero. Entiendo por lo que has dicho antes que no valdrían y que tendrían que ser en español. Sí, Fran, deberían de ser en español. Yo creo que no vas a tener problema en encontrarlas. Si ves que no las encuentras, por lo que sea, no te preocupes, me pones la referencia en inglés y me indicas que no las has encontrado, ¿vale? Pero yo creo que no vas a tener problemas en encontrarlas en español porque yo he hecho el ejercicio, lo he resuelto, me refiero también, y sé que hay en español, ¿vale? Pero que si no las encuentras, pues en último caso me indicas que no las has encontrado y la referencia de las que has encontrado en inglés, ¿vale?
Más dudas. De acuerdo, con poner los enlaces de las fichas en el PDF es necesario. Sí, pones los enlaces y ya está, suficiente, ¿vale? Que yo pueda llegar a acceder, porque yo para corregir luego tu ejercicio tendré que coger esa ficha de datos de seguridad que has utilizado y corroborar lo que has indicado, ¿vale? Más. ¿No tenéis más dudas? ¿Cómo? ¿Cuál es el equipo de laboratorio para análisis de los filtros? Juan Ignacio, no sé a qué te refieres exactamente. ¿De qué filtro? ¿Me puedes explicar un poco más a qué te refieres? Porque no sé de qué estás hablando ahora mismo. Pues eso habría que verlo, como sabes, en los métodos de toma de muestra y análisis, determinar cuál sería, ¿vale? Pero los humos de soldadura también tienen algo específico. Sí, ya sé a lo que te refieres. Pasan por el filtro porque el filtro al final lo que hace es que ahí se queda el contaminante. Hmm. Pero no te sé decir ahora mismo el equipo específico del laboratorio que nos lo analiza. No sé si es un cromatógrafo de gases, si es un cromatógrafo, no sé, tendría que revisarlo, ¿vale? Si quieres lo reviso y te lo digo el próximo día. Eso ya es química analítica. Es que ahí ya no entramos nosotros como técnicos de prevención. Como os digo, la parte del laboratorio nosotros no la gestionamos. Eso es química analítica. Sí, claro, dependiendo de cada compuesto, el tipo de análisis es diferente. El sector más peligroso en cuanto a exposición a agentes químicos. Mm, Buena pregunta, Rocío. Pues, aunque, por ejemplo, de primeras pensaríais una petroquímica, seguramente que alguien dijo ahí que le da respeto, la mezcla, etcétera. Pero normalmente las petroquímicas son de las más seguras. ¿Por qué? Porque la calidad, o sea, el nivel de eh, inspecciones de calidad, de seguridad que tienen que pasar y debido a todos los accidentes que ha habido ya en toda la industria petroquímica, etcétera, es muy alta, ¿vale? Y de hecho a día de hoy
no escucháis, porque si ocurre algo en una petroquímica, sería conocido a nivel mundial casi, ¿vale? Porque las consecuencias son muy graves, ¿vale? Sin embargo, yo creo que los más peligrosos justamente son ciertas exposiciones que hay a agentes químicos que no son tan controladas como en industrias más pequeñas. Por ejemplo, todas las industrias que tienen, que eso, bueno, no sé si vais a hablar en otra asignatura, si no, si queréis en la próxima clase también os hablo sobre esto. Todas las industrias que tienen temas de polvo, temas de residuos agrónomos que tienen, por ejemplo, temas de harinas, ¿vale? Pues todo eso forman una barrera que se llama ATEX. ¿Lo visteis en accidentes? Vale. ¿Visteis lo que era la ATEX entonces ya? Pues eso al final habla de los agentes químicos de otra manera, porque puede ser el polvo de una harina, el polvo de cualquier cosa que se genera esa atmósfera, ¿vale? Y eso sí que está poco controlado, salvo en el tema de los garajes, los humos, etcétera, que está mucho más controlado el tema de ATEX. Pero, por ejemplo, seguramente habréis ido a alguna granja alguna vez, o a alguna empresa de producción de leche, etcétera, que tienen vacas y tienen ganado y guardan pienso y guardan la paja, etcétera, etcétera. Y ahí tienen muchas zonas que podrían ser átex, ¿vale? Los gases de la vaca también, que son muy peligrosos y que no está tan regulado como, por ejemplo, una industria petroquímica, ¿vale? Entonces ahí, por ejemplo, hay mucha cosa de agentes químicos, ¿vale? Y no está tan controlado como puede ser una industria farmacéutica, una industria petroquímica, ¿vale? Está mucho más controlado. ¿Qué pasa? Que la consecuencia de una industria petroquímica, en una industria farmacéutica, pues la consecuencia de que ocurra algún fallo va a ser mucho mayor, ¿vale? Que en el caso de una industria más pequeña, ¿vale? Pero sí que hay mucho desconocimiento sobre esto. Otro foco también importante que no tiene tanto riesgo, ¿vale? La minería, por supuesto, Rocío, eso también. Pero la minería cada vez está más controlada. Sí que es verdad que ha habido recientemente unos casos, ¿vale? En Asturias que han fallecido, pero sí que es verdad que cada vez está más controlado el tema de la minería. ¿Vale? De todo lo relacionado con espacios confinados, porque ahí lo que juega mucho es el espacio confinado, el monóxido de carbono, todo esto, eso está mucho más controlado, ¿vale? Es más ese tipo de empresas en las que a día de hoy no hay ese control. Los laboratorios, por ejemplo, también es un foco bastante importante. Laboratorios que utilizan agentes químicos, que hacen mezclas, etcétera, y que no hay tanto ese control, ¿vale? En la industria grande siempre va a haber más control. ¿Por qué? Porque tienen que seguir unos parámetros. Normalmente se marcan unas normas internacionales que siguen como la ISO 45001, calidad, etcétera. Hay muchas más inspecciones, ¿vale? Entonces, el riesgo químico es más alto en cuanto a la consecuencia, pero está mucho más controlado que en lo que os digo en una industria pequeña. Por ejemplo, el tema de la construcción. En la construcción hay muchísimo riesgo de agentes químicos por muchas cosas, ¿vale? Y sin embargo no hay tanta conciencia, ¿vale? No hay tanta conciencia y sigue habiendo muchísimas más enfermedades, ¿vale? Trabajar en la renovación de la normativa de PRL, sí, sí, hay que trabajar. Es muy antigua también, muy obsoleta toda la normativa que hay en prevención de riesgos laborales. Pensad que la ley es del año 95 y no se ha visto modificada nunca, ¿vale? Con lo cual es una ley que está totalmente obsoleta a lo que hay actualmente. Los compuestos químicos que podría haber en el año 95, que no lo sé, son mucho menores que los que puede haber a día de hoy. Está mucho más desarrollado. Por ejemplo, el tema de las nanopartículas, que por eso yo os quise hacer el caso práctico sobre eso. Yo empecé a trabajar con nanopartículas en el año 2014, cuando estaba haciendo el doctorado, y
fue de los primeros estudios que se hicieron sobre nanopartículas y no hay mucha tampoco información sobre lo que va a ocurrir con toda la gente que está trabajando diariamente con nanopartículas durante mucho tiempo, ¿vale? No se sabe aún las consecuencias de todo ello, ni se sabe con todos los agentes químicos que estamos trabajando, ¿vale? Entonces ha cambiado mucho. En minería cuesta que los mineros se pongan EPIs. Es interesante en Asturias bajar al Pozo de Sotón. Es una mina visitable y nadie se puso mascarilla. Sales de ahí con carbón en toda la cara y sonando. Sí, no hay esa conciencia real. Ni en el mundo de la construcción, ni en el mundo... La minería yo tengo que decir que cada vez hay más, ¿vale? Lo que son los mineros en general, yo creo que cada vez son más conscientes, ¿vale? Pero en el mundo de la albañilería hay muy poca conciencia, en el mundo de la construcción, muy poca, ¿vale? Sí, obsoleta y sin embargo cosas básicas las empresas no las aplican. Sí, estamos todos de acuerdo que la ley hay que modificarla. Y luego de agentes químicos, os puedo pasar para que lo veáis si los encuentro. Hay unos vídeos, si os interesa esto que ocurre en empresas, que son temas reales, ¿vale? Que fueron catástrofes que ocurrieron en la vida real de agentes químicos. Lo que pasa que están en inglés, por eso en clase no los he podido poner, ¿vale? Pero por curiosidad vuestra, si los queréis ver, está muy bien, que explica la catástrofe que ocurre, por ejemplo, una que hubo en Seveso, no sé si os suena Seveso, una catástrofe que hubo, otra que hubo en Nepal, en la India, ¿vale? Hay un programa que es americano que explica súper bien por qué ha ocurrido, o sea, te explica lo que ocurre, el accidente, y luego ya paso a paso cuáles fueron los fallos, ¿vale? Y normalmente son fallos de tema de prevención de riesgos laborales, ¿vale? De seguridad, ¿vale? Son fallos de seguridad, pues de que una persona tenía que estar pendiente de una alarma y ha sonado la alarma y esa persona estaba dormida porque era el turno de noche, porque, ¿vale? Entonces, está muy bien entender que todo lo que desencadena, o sea, ha habido una explosión, esto ha llevado a muchísimas personas y cuáles son, aparte de las consecuencias del por qué ha ocurrido todas estas cosas, ¿vale? Yo si queréis os paso los vídeos de... Es que como soy en inglés no los puedo poner en clase, pero yo si tenéis interés os lo paso porque la verdad conciencian mucho de la seguridad y de todo lo que ocurre en el ámbito de agentes químicos. ¿Conoces sentencias que condenen al empresario por exposición a los trabajadores a productos químicos? Sí, ya solo con todo lo relacionado con el amianto hay muchísimas sentencias sobre eso, Juan. Hay muchísimas sentencias sobre los productos químicos. Pues no sé si tenéis más dudas, preguntas. Si no, damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos en la última. Yo os busco los enlaces y en la última clase os paso de esos vídeos, ¿vale? Son además de, a ver si los encuentro, de, de la policía al final americana, que como hace muchísimas recreaciones de lo que ha ocurrido y va explicando todo el proceso de por qué ocurre eso, que aumenta la temperatura, baja, ¿vale? Me alegro, Rocío, que te haya vuelto a motivar. Espero que os haya motivado a todos y que seguro que os va a ir bien, de verdad. ¿Vale? No tengáis miedo a la asignatura, por favor, que es muy bonita. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Que tengáis buena tarde.